buenas noches, porfirinautas. Espero que se encuentren muy bien, que estén pudiendo sobrellevar esta ola de calor horroroso, que Team Frío ya no podemos más, y especialmente en la porfiria de mi papá, el pobre no ha podido salir de su cueva en semanas. Espero que estén listos para escuchar este nuevo capítulo, porque creo que la semana pasada me apasioné muchísimo sobre el tema y dejé muchos espacios en blanco. Entonces vamos a intentar que este capítulo definamos ciertos aspectos, veamos ciertas bases teóricas y ahora sí después nos volvemos a meter en lo bueno. Vamos a la introducción del tema, si eres tan amable, Don Q. Buenas noches, queridos porfirinautas. Pues como dice Celia Bu, le quiero hacer una introducción basada en definiciones de libros para de ahí partir a una plática, a un debate ya más personal. La deprivación sociocultural es un término que se utiliza para describir a individuos cuya cultura y educación se encuentran en un nivel paupérrimo, es decir, muy por debajo de lo que se considera normal en el occidente moderno. Este fenómeno surge a consecuencia de la deficiente estimulación en los sistemas nucleares, es decir, la familia, en la escuela y en la comunidad, la cual va a repercutir en el desarrollo de los niños y niñas y en los adolescentes. Les voy a leer varios incisos. Primero, la definición. La deprivación sociocultural se trata de la ausencia de estimulación en el desarrollo humano y puede ser una potencial causante de trastornos en la evolución de la personalidad, el aprendizaje y la socialización de los niños. Científicamente se ha demostrado que el aislamiento evita que maduren las células que forman la materia blanca del cerebro, afectando la cantidad adecuada de la mielina en las fibras nerviosas. La mielina, a ver, Maeta, ¿qué es la mielina? La mielina es el recubrimiento que tienen las neuronas en los axones. No sé si han tenido la oportunidad de ver una imagen de una neurona, que literalmente está el cuerpo, que es como la parte gordita, y después vienen unas colitas. Esas colitas están recubiertas de mielina, lo que le permite al cerebro tener, más bien, a las neuronas poder comunicarse entre ellas y hacer lo que le permite hacer a la neurona el proceso de la sinapsis neuronal, es decir, comunicarse entre ellas. Y bueno, ahí vienen más factores químicos y de la estructura de la neurona que ahorita no nos vamos a meter. Las consecuencias que puede traer la deprivación cultural es, en casos extremos, es la negligencia grave y el aislamiento de la sociedad, experimentando impedimentos cognitivos y sociales en la vida adulta, que en algunos casos de niños salvajes se pueden ver. La deprivación sociocultural ocurre con mayor fuerza en comunidades, familias y personas en situaciones vulnerables. Con el tiempo se agrava y se refleja en factores como la falta de participación en instituciones sociales, marginación, dependencia y retrasos en el desarrollo en comparación a sus pares. Y si hablamos de prevención y mitigación, los adultos a cargo pueden ayudar al niño a percibir las consecuencias de sus conductas y de esta manera anticipar los acontecimientos diarios. Deben de proporcionarle un ambiente estable, rutinas y claves para diferenciar situaciones y establecer rutinas de juego también es importante. Las personas que tienen una deprivación sociocultural tienen más probabilidad de ser diagnosticadas con alguna discapacidad intelectual, por lo que es crucial el poder evitarlo. En resumen, lo que podemos sacar es que puede causar desigualdad, antagonismo y conflictos en la vida cotidiana, lo que fácilmente podría traducirse en violencia y agresión. Es fundamental abordar este problema para brindar a los niños y jóvenes oportunidades de desarrollo adecuado y evitar acumular desventajas en su vida. Y justo creo que aquí es importante algo que siempre se marca mucho cuando vemos en la carrera los trastornos del aprendizaje, que no es lo mismo tener un trastorno del aprendizaje a un trastorno para aprender. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene una causa orgánica,
como el TDA, la dislexia, o sea, el trastorno del aprendizaje. Tiene que tener una causa orgánica, tiene que haber estudios que lo demuestren y son los diagnósticos que acabo de mencionar, algunos de ellos. Y para aprender es justamente cuando culturalmente se ve delimitado y por eso no llega a tener los conocimientos que esperamos. Como por ejemplo. Como por ejemplo, los niños que están en situación de calle o en una situación vulnerable, justamente van a tener problemas a la hora de adquirir conocimientos. ¿Por qué? Porque no han desarrollado con ellos ciertos procesos que se tienen que llevar a cabo. Tan sencillo, a muchos niños no se les permite el jugar porque tienen que trabajar. Pero lo que muchos no saben es que una parte crucial para el aprendizaje es el juego. El juego del niño es la cara más bonita del aprendizaje, porque al final la mejor forma de aprender es jugando. Y por eso los niños, cuando están aprendiendo algo nuevo, lo juegan y lo juegan y lo juegan y lo juegan. ¿Por qué? Porque es el cerebro diciéndoles, ok, vamos a jugar a la cocina. Ya entendí que mamá compra las verduras, entonces juegan a comprar las verduras y juegan y juegan y juegan a eso hasta que lo adquieren. Y luego pasan a otro paso, y a otro paso, y a otro paso. Y esto nos va ayudando a desarrollar diferentes habilidades, incluso de que pasan los juegos de bebés que solo quieren que salte el muñequito o que salga para ver qué pasa o que caigan las pelotas que son de causa y efecto. Nos vamos a juegos de fantasía en donde está imaginando escenarios y está llevando ahí procesos cognitivos maravillosos. Pero tristemente no todos los niños tienen la oportunidad de desarrollarse con el juego y en el juego. Ahora, en cuanto al acceso a una vida digna y plena, ¿eso cómo nos afecta? Pues los afecta en diferentes cuestiones. Para empezar, si hay una malnutrición, que eso no es algo que como población podamos controlar, porque mucho depende de la economía, mucho depende del trabajo, hay muchos factores alrededor, pero si está malnutrido, el cerebro no se puede desarrollar, porque al final nuestros intestinos son el segundo cerebro y mandan muchas información e incluso el cerebro no termina de desarrollarse adecuadamente. Hay estudios en donde se ve que la masa encefálica, o sea el cerebro, de niños desnutridos es mucho menor que la de niños que tienen una nutrición adecuada. Pero mira, por ejemplo, como yo estudié en el Instituto México, que es colegio de hermanos maristas, pues le daban oportunidad a niños con menos recursos de poder estudiar en el colegio. Y esto les causaba mucho conflicto si tenían que invitarte a tu casa para hacer un trabajo, o sea, se sentían menos por lo que no tenían. Sí, porque es un estigma de la sociedad. Sí, totalmente, pero el niño pues no lo entiende. No, y además hay muchas cosas que se inculcan desde casa y entonces el que tiene menos es menos que tú, en muchas situaciones familiares. Y en vez de que sea algo padre, porque son niños y al final van a convivir, van a llegar a algo, se vuelve el, ay no, porque él no tiene o porque él no hace. Y los niños son muy crueles en ese sentido. Los niños pueden llegar a ser muy crueles porque no tienen filtro. Totalmente. Pero imagínate si llevas a un niño que vive en una casa que no tiene piso más que de tierra. Pero ahí viene la parte familiar. Porque... Sí lo sabe manejar la familia. Exacto, porque yo tengo recuerdos y nunca ha sido algo que por lo menos en la casa sea de no vamos a ir ahí porque al final creo que vamos... No, pero estamos hablando de una población en general, no de un caso específico. Toda la razón. Sí, estamos en una situación, me parece que culturalmente, en donde se visualiza mucho lo material y sí, pueden llegar a ser muy crueles porque son comentarios que aprenden en casa. Incluso los mismos maestros, si llevas útiles diferentes o útiles claro, reutilizados o... Y vuelvo a lo mismo, a los niños que no están teniendo una nutrición adecuada, porque a lo mejor solo tienen para comer una vez al día o tienen para comer solo tortillas y frijoles o cualquiera de las cosas por la que no puedan cumplir un régimen alimenticio adecuado, no va a rendir lo mismo que rinde un niño que desayunó, tomó lunch, durmió,
porque al final el cerebro del niño que durmió, que tomó lunch, desayunó, la mamá va a llegar y va a hacerle va a hacerle comida y bla bla bla, el cerebro va a poder consumir una mayor cantidad de glucosa, haciendo que rinda más en la escuela que el niño que a lo mejor solo comió una vez o que su Eso es lo que ingesta calórica no es platicábamos tan la buena. semana pasada de los niños que les quitaron la escuela de tiempo completo, que era su único alimento de todo el día y pues se los quitaron. Justo, imagínate neurológicamente eso cómo les afecta. Y ahora, si en casos con familia que trabajan todo el día y prácticamente la único soporte educativo que tienen es la escuela, pues dependen totalmente de los maestros que tengan la capacidad, desde si el niño no escucha bien, no ve bien, si tiene un problema cognitivo, si tiene un problema psiquiátrico, psicológico. Es que la escuela, a mi parecer, tiene muchas funciones, pero a mí como terapeuta algo que me apoya mucho la escuela es que son los primeros en detectar. Si Deberían de ser los primeros en si detectar. mamá y papá no se han dado cuenta, las escuelas inmediatamente tendrían que detectar, o sea, que decir, oiga, es que fíjese que hace esto, yo veo esto, pero muchas veces pues no lo hacemos porque no hay la cultura de ir a terapia todavía. Pero y los maestros tienen la capacidad para darse cuenta e intentar, no diagnosticar, porque ellos no son médicos, pero sí No avisarle a son la familia especialistas en el área. y decirle lo que ellos están viendo en el día a día para que se le pueda apoyar al niño. Es lo mismo que hablábamos de los médicos. Yo sí creo que cuando como escuela detectas algo, deberías de, aunque no sepas qué es, mandar o referir a un especialista para que ese especialista pueda más bien pueda decirte hacia dónde acudir. Y aquí pues lo que estamos sentenciando a este niño es que tenga una autoestima muy baja y pues no pueda aspirar a un trabajo que quizá hubiera tenido las oportunidades para poderlo tener, y pues no hay movimiento social en ese aspecto. Claro, y además de la autoestima, también en el grado, ahora sí que anatómico, estamos afectando al cerebro y no va a tener las mismas habilidades cognitivas que otros niños. Por eso se puede llegar a ocasionar una discapacidad intelectual. Ahora vete, por ejemplo, a ahorita la falta de vacunas que hay el cuadro básico de vacunas, que México, como lo dijimos la vez pasada, era una estrella en esto, y ahora estamos prácticamente sin vacunas y están resurgiendo enfermedades que ya estaban erradicadas. Sí, y hay una desinformación tremenda. Pues sí, pero es otro hándicap en contra para estas pobres criaturas que de por sí ya tienen cuesta arriba la vida y pues nada más se la complican más. Sí, justo sí, ese es el problema de la deprivación cultural, que muchas veces son tantas cosas encima porque no es que no tengas la capacidad, es que no tienes la posibilidad, y eso es lo que me parece más injusto, porque es quitarle, a mi parecer, a una persona todas las posibilidades para hacer algo porque no hay los medios para erradicar esos temas. Y hablando de medicina, ahorita que entrevisté al doctor Kersenovich, no estuvo de acuerdo contigo porque dice que, por ejemplo, la gente que vive en la sierra, deja tú que el médico de la clínica rural no sepa, no tiene ni siquiera acceso a internet para buscar información de la enfermedad. Claro, pero es ahí a donde digo. No, no específicamente de la sierra. Lo estuve analizando y digo, claro, si no tienen para comer, Claro. muchas veces, ¿cómo van a conseguir un boleto para venir? O sea, a lo mejor soné muy cuadrada la semana pasada, pero en ningún momento digo que esto sea culpa de las personas. Todo lo contrario. Creo y eso es lo que más me enoja, o sea, en verdad es un tema que me enoja como no se lo imaginan. Yo me he encontrado maestros en Uber que tienen que completar su sueldo con Uber. Pues mi primer trabajo yo ganaba 90 pesos por terapia, o sea, yo sé No, que no, no lo pero hacemos me personal. refiero a que no puedes tú exigirle a un maestro
pues cuando él tampoco tiene las posibilidades para vivir Pero, moderadamente bien. pero ahí sí creo, específicamente con los maestros, que cuando querer es poder. Y yo me muevo en el medio, y no lo digo de medicina porque no me muevo en ese medio, pero yo me muevo en el medio y hay infinidad de cursos gratuitos. Pero si no tienen internet. No hablo de los de la sierra, dijiste en el Uber. No, no, yo estoy hablando de casos paupérrimos donde no hay posibilidades de... Vuelvo a lo mismo, mi crítica no es hacia esos maestros, mi No, crítica, no, y no es crítica para los maestros. Yo estoy hablando de que estamos en un país tan lastimado y tan desigual en tantas cosas. justo, mi crítica es hacia los gobiernos. Ahora imagínate los apagones. Los niños que tienen un respirador o que tienen, digo, al que está en la planta se le hace muy fácil bajarle un botón y no está pensando las implicaciones que puede tener a tantos aspectos de la vida de una Porque persona. vivimos en una sociedad que no está en un equilibrio. O sea, no es posible que los grados de pobreza extrema sean tan extremos y no es posible que los grados de riqueza sean tan extremos. O sea, y yo lo comparo mucho cuando vas a Interlomas, que dices, no es posible que en un lado del cerro las casas están dañadas, son ay, no de material, espérame. Pues ladrillo nada más, De y ni ladrillo. siquiera aplanados, ni pintura, ni nada. O el de concreto, perdón, esa era la palabra de concreto. Que dices, no, pues, o sea, es una planta, no hay forma. Y del otro lado ves la riqueza extrema y es esta falta de empatía de decir, ¿cómo hacemos que A llegue a B? O sea, Pero yo creo que también es falta de la comunidad. Nos falta arroparnos todos como comunidad o como mexicanos o como le quieran decir y echarnos espaldas y los que podamos apoyar, apoyar. ese es mi pleito con los maestros. Que De hecho, yo muchos, desde la Fundación Mexicana para la Porfiria, en la parte que me toca a mí, estoy abierto a ayudar a cualquier persona que me llegue a pedir ayuda para ser diagnosticado, aunque no tenga porfiria, porque yo sé lo que es vivir una odisea diagnóstica. Entonces, desde mi vida y mi perspectiva, creo que les puedo aportar cosas. Tú sí, como terapeuta, pues también puedes aportar cosas. Javier, tu hermano como médico, también puede aportar cosas. el tema es llegar. Llegar, no te entendí. Llegar a esas personas. Bueno, es que no tienes que ser tú en persona, se pueden hacer asociaciones para que lleguen. Sí, yo sé. Es un tema complicado para mí. Mira, imagínate tú a los niños tarahumaras que son buenísimos para el básquetbol, que ni siquiera tienen tenis para jugar, pero es la manera que tienen para sacar todo lo que traen adentro y son muy buenos jugando. Sí, pero y culturalmente, porque además, siendo niños indígenas, se viene una parte racial muy fuerte y volvemos a lo mismo. Culturalmente podríamos decir que ellos dos tienen, en la mayoría de los casos, dos deprivaciones socioculturales, porque muchos papás indígenas no quieren que sus hijos tengan sus raíces por la discriminación que ellos sufrieron, pero como personas no indígenas muchos no los aceptan y vuelvo a lo mismo, son de tierra de nadie. Ahí lo malo es la revictimización, porque son doblemente víctimas, tanto de un lado de la escala social como del otro. Justo. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué maestro preparado con todas las cosas tristemente va a decir yo me voy a la Sierra Tarahumara a enseñar a los niños? No, pero a lo que yo me refiero es que esto les aporta a estos niños pues saber jugar, trabajar en equipo, poder tener lo que es la noción de una coherencia social, no, adherencia social, perdón. Deja tú eso, si tuvieran un buen maestro, ¿sabes cuántos conocimientos de física, matemáticas, Bueno, lenguaje, tenemos muchos bla, niños bla, bla, indígenas bla? que ganan olimpiadas de matemáticas. Claro, pero porque al final la cultura que como papá tienes es lo que va a llevar al niño a hacer. Porque siento que en muchas ocasiones la familia cree
que la escuela es la que educa y es todo lo contrario. No, eso ya quedamos desde la vez pasada, Yo que sé. la primera educación es en casa. Sí, yo sé. Pero, no sé, siento que... Ahora, si quieren ver un claro caso de deprivación cultural que supieron manejar en un momento y después se les hizo que se les terminó haciendo bolas el engrudo, fue un caso que pasó en el TEC de Monterrey y que está perfectamente documentado en un documental que tiene Netflix que se llama Armados hasta los dientes, que son dos chavos que vivían en el norte de México y que les dieron becas en el TEC para poder seguir con sus estudios de doctorado porque eran verdaderas eminencias en cuanto a lo que estaban estudiando. Tristemente les toca la época cuando Monterrey estuvo asediado por el narcotráfico y el ejército los acaba matando y los acaba implicando a ellos como si ellos hubieran estado armados y los hubieran atacado hasta que pudieron con videos del TEC de... Bueno, el TEC de Monterrey se lavó las manos, tampoco crean que abogó por sus pobres alumnos, pero hubo mucha presión desde la sociedad y se dieron cuenta que había sido un montaje del ejército y que ellos de hecho no estaban armados. Y uno de los chavos, no solo eso, perdió la vida por meterse a ayudar a su amigo, porque él ya había salido y cuando vio que el amigo estaba herido de bala se regresó a ayudarlo y lo remató el ejército. Entonces, pues, ¿quién va a alzar la voz por ellos? De hecho, al principio ni siquiera sabían que eran alumnos, pensaban que eran narcos que habían matado, hasta que los papás empezaron a investigar qué había pasado con los muchachos y a ver en el forense y encontraron que pues sus hijos los habían matado los del ejército. Es que ese es el punto por el que este tema me causa tanto conflicto y a lo mejor por eso me fui tan elevada la semana pasada. Es tan fácil socialmente darse la vuelta y dejar a estas personas en una situación vulnerable y es tan fácil el decir, pues es que ahí ellos vean y en verdad hacerles un daño de por vida, ocasionar una discapacidad intelectual por girar la cara. Es algo que a nivel gobierno me enoja, que en general me enoja mucho. Pero no es a nivel gobierno, es a nivel sociedad. Si tú te acuerdas de los viejitos de Coyoacán, ¿cuánta gente los veía que pasaban y ponían sus colchonetas y se... ¿Mande? Sí. Pues cuéntalo tú, porque eso a ti te tocó más de cerca porque pues tú fuiste la que me... Era una pareja de indigentes que ponía todas las noches montada como si fuera su cuarto, ponía su colchón, ponían su cruz y en la madrugada que yo me iba a la universidad me tocaba verlos barrer donde habían dormido, recoger las cosas y pues sí, asombrosamente muchas personas los ubicaban y cuando dejaron de estar en donde generalmente se ponían... No, deja tú eso, cuando les conseguimos una tienda de campaña los agarraban a pedradas. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, pero es voltear la cara, es decir, los viejitos ya no están, ¿qué dices? O sea que sí los veían. ¿Qué hiciste? Porque estaban ahí, es que es al tema donde voy. Digo nivel gobierno porque lo veo a lo mejor mucho como el gobierno es papá. No, eso está mal. No papá, pero es a nivel sociedad. Pero es el que tendría que soltar la lana para que los maestros se prepararan. El gobierno administra, el dinero es de nosotros, de nuestros impuestos. Exacto. Pero si como gobierno se sientan sobre todo y la educación es lo último, o sea, ahí sí perdóname, si dicen que la medicina es lo último, no, educación es lo último de lo último. A mí me parece tan feo que una escuela rural, literalmente un salón sea dividido por árboles, debería de ser algo más y que a nivel gobierno la educación sea el último privilegio. Yo sé, un pueblo ignorante funciona más. A ellos. A ellos, pero al final me enoja que a nivel sociedad no haya no, vamos, porque al final ellos son el futuro del mundo y a lo mejor para mí es más fácil razonar los niños salvajes como Ginny, que al final, como lo dije el programa pasado, vivió en una situación en donde la aislaron desde que nació y luego salió del sótano y bueno, en Estados Unidos hicieron todo un proceso y tomó terapia y pudo recuperar algunas cosas.
O el niño Fausto, que vivió en Francia, que lo encontraron de repente en la mitad del bosque, igual lo llevaron a la escuela de sordos y ahí medio que empezaron a ver cosas que después se les hizo bolas en engrudo, como dices tú. Se me hace más fácil digerirlo porque al final digo, bueno, son personas que tristemente se toparon con alguien que mentalmente estaba desequilibrado. ¿Y tú tienes idea de cuánta gente aquí en México no vive amarrado a un colchón o a una cama ¡Claro! porque Tú convulsiona subes. o porque cualquier cosa que no se lo pueden explicar? Hay niños autistas atados a árboles. Sí, te lo O creo. sea, que dices, el autismo es una manera diferente de procesar, no es diferente a ti y a mí. Hay niños con discapacidad intelectual que no los dejan salir de su casa, incluso en familias pudientes. Y que socialmente no se haga nada es burlarse de ellos, es negarles la posibilidad de una vida. Porque al final, Es revictimizar a la persona. no sé si sea el término, no, Sí, porque ya son víctimas de algo que les tocó afrontar y aparte, si tú les pones la pata en el pescuezo, pues los haces claro. doblemente víctima. Y bueno, hay una película que se llama Somos Campeones, que uno de los chavos dice una frase, yo sé que está muy hollywoodizada, Pero es española, ¿no? sí, bueno, muy teatral, Ujú. pero que dijo uno de estos chavos dice una frase que dice, yo sé que tú no darías nada por tener un hijo como yo, pero yo lo daría todo por tener un papá como tú. Que dices, ¿a qué grado tenemos que llevar las discapacidades, las cosas que son diferentes a nosotros, para que alguien se sienta poco digno de ser amado y cuidado? Sin embargo, quiero decirte que muchos papás de gente, sobre todo con Down, se sienten bendecidos por... Pero ahí los vuelves a victimizar. Estoy de acuerdo. Porque no son ángeles, no son Bueno, especiales, no mejor son... que le digan que es un ángel y lo traten bien y le intenten dar apoyo. Pero ahí caen en la parte contraria. Lo quieren sobreproteger de tanto que los discapacitan también. Porque al final es no, si Bueno, no lo que quieren, no lo pasa haga. es que tú no eres mamá, pero cuando tú tienes un hijo con una discapacidad y no tienes la certeza si te va a sobrevivir a ti y en manos de quién va a quedar, es algo que realmente cuesta trabajo. Justo, pero darle las estrategias para que cuando tú no estés... Pero eso es relativamente nuevo. El enseñarles a tener una vida funcional, digo, antes pues estaban a la buena de los hermanos y si no tenían hermanos, pues a ver de quién, de alguna institución. Yo sé, pero ahí también es privarlos culturalmente. O sea, Bueno, pero hemos dado pasos adelante, eso no existía antes. sí se han dado pasos adelante, sí, incluso en los temas de sexualidad se están dando pasos gigantes hacia que los adultos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con Tourette, con cualquier Tienen derecho a una cosa, sexualidad plena. y en vez de que como papá te escandalices, mejor enséñales, ¿no? Llévalos a comprar un condón, que no se tengan que esconder para ir al motel y cuando les toquen la puerta que no sepan qué hacer y en vez de acudir a los papás le marquen a un maestro. Pero son temas también complicados en una cultura machista, tristemente. Sí. Es que de todos tenemos todo. Y no digo específicamente en México, creo que en muchas partes del mundo se vive esto, pero, ay no, se me frustra demasiado que la educación, siendo algo tan esencial, tan noble, tan bonito. Pues es que tú te enfocas mucho en la educación, pero imagínate qué cara dura debes de ser para inyectarle agua a un niño en vez de una quimioterapia. Es que ni siquiera se va a eso. O sea, te lo juro, yo entiendo que la parte de la medicina es súper esencial. Pero ¿qué tan maldito tienes que ser para privar a un niño de acceder a leer? Lo estás discapacitando ante el mundo. De quitarles las terapias, entonces que ese niño, la forma de comunicación que desarrolle no sea una manera efectiva. Pero ahí te vuelvo a dar la vuelta a la tortilla. Como me platicaba Macario Schettino, él se dedicó a enseñar a adultos a leer. Si tú te tomaras de tu tiempo un día a la semana para enseñar o para tener un grupo de apoyo, pues a lo mejor con esas poquitas, con esos poquitos podríamos cambiar. ¿Y quién te dice que yo no, en mi No, no estoy trinchera... hablando de ti, estoy hablando como sociedad.
O el mismo Milo con el que platicaba ayer, que me decía es que mis papás no sabían leer ni escribir. Yo le enseñé a mi mamá hasta que ella fue grande y Milo es normalista. Sí, pero ahí sí te digo que no es solo me siento y te enseño, porque hay metodologías y hay ciertas cosas, hay ciertos prerequisitos y ciertas estrategias que si tú no las tienes, no las conoces, puedes causar que la persona o acabe leyendo, o acabe pudiendo leer, o que no lo pueda desarrollar de la manera adecuada, lo que hablábamos que muchos errores de la lectura en niños pequeños se dan porque el cerebro no está preparado para hacer la lectura. ¿Cuántas veces por decir, es que hazlo, es que no quieres, no pasas por alto ciertas cosas? Ya te me estás yendo otra vez muy elevada. Bueno, pero al ¿Tú final... sabes por qué las estaciones del metro tienen imágenes? Sí, para la gente que no sabe leer. Que tú sabes la vergüenza que pasa una pobre gente adulta preguntando porque no sabe leer. Sí, sí, me lo imagino. Y es una forma de deprivación. Sí, no, es una deprivación total. Le estás quitando, no estás dejando que el lenguaje se desarrolle al 100%, porque el lenguaje también implica el lenguaje escrito. Entonces, sí, sí lo entiendo. Pero Por eso ahí cuando criticaban al PRI que no hacía cosas buenas, bueno, eso era de las cosas buenas que hacían. sí, y es de los mejores, Sistemas en el... de los mejores sistemas. Precursores, yo creo que en muchas partes del mundo. Sí, en Francia se usan todavía muchas cosas del de aquí. Pero al final, o sea, sí, pero creo que no es solo me voy a sentar a leer contigo. Es me voy a sentar a platicar contigo para que lleguemos a un razonamiento. No, bueno, fue un ejemplo que puse. Hay muchas maneras de ayudar. No es la única, ni estoy diciendo que sea la mejor. A lo mejor tú, con el nivel de conocimiento que tienes, pues puedes ayudar más allá solo de leer, sino también a ver de qué manera puedes apoyar a una persona que tenga un problema cognitivo. Que de hecho lo haces con varias personas que se te han acercado. Sí, claro, y yo sé y me hace sentir muy orgullosa porque pese a que no le pude dar un seguimiento, lo veo y digo, sí, estás usando algunas de las cosas que yo te dejé, ¿no? Pero... Y si te encuentras una persona que no, que es sorda y no adquirió el lenguaje oral, pues ahí estás con él interactuando y mucha gente le tiene miedo a lo diferente. Entonces ve a una persona que no sabe hablar, se hace el que no lo ve y le da la vuelta. esa es la cuestión, porque además incomodan, porque tengo que tomar mi tiempo y mi esfuerzo para comprenderle. Y te digo, es el círculo vicioso, entonces es más fácil fingir que no existe. Por eso Y como sociedad tenemos que cambiar y no tenerle miedo a lo diferente. aceptar y amar lo diferente, porque al final somos neurodiversos. Ni tú ni yo tenemos la misma neurodiversidad, o sea, nuestro cerebro en formas de pensamiento, razonamiento, todo es Ya digo, diferente. simplemente por el hecho de que yo sea hombre y tú mujer, ya hay una diferencia. Claro. Por cómo percibimos el mundo. Y la diferencia entre Juana y yo es que a ella la criaron de un modo en donde a lo mejor la lectura no forma parte de su vida porque no la castigaban leyendo. Y para mí es un hábito que literal, si no leo es como, ay, pero es que yo quiero leer porque, o sea, lo que te estaba diciendo ahorita, no quiero acabar el libro porque está tan bueno que lo quiero terminar de saborear. Y también te encuentras gente con discapacidad que está trabajando de marchante en una tiendita o en un mercado y es buenísima para las cuentas, aunque no tiene idea de las matemáticas, pero es su relación con la gente diaria. Y tristemente muchas veces se los quieren transar. Y No, hombre, son buenísimos haciendo cuentas. sí, yo sé, dan miedo. Y no se dejan. No, pero hay gente mañosa para todo. No, bueno, pues no estaba la señorita aquí en un alto que tenía, creo Acondroplasia. que la embarazaron, digo, eso es no tener abuela. Sí. Y luego la dejaron nada más con el bebé. Con discapacidad intelectual y acondroplasia, sí. Digo, gente mala siempre vas a encontrar. Y sí.
Y justo hablando de eso, No vean el teléfono negro, es una mugre, no se los recomiendo. Solo los van a hacer perder su tiempo. no sé qué tenía que ver, pero sí, no la vean, no está tan buena como promete. Estoy previniendo a la gente. Y Bebé Reno, no les vamos a decir de qué trata, pero A lo mejor valdría la pena un día analizarlo. sí valdría la pena, porque me di cuenta que soy tan mensa que sería igualito que el protagonista. Para ver si cuando esté Ara, esa sería una Esa sería muy una buena. buena... Sí, Ara es mi mejor amiga, quien también es terapeuta, es como mi hermana, y va a venir para mi cumpleaños, porque cumpleaños el 30 de mayo, y va a venir el fin de semana del 1 al 2 de junio, entonces a lo mejor sería bueno platicar esa serie para que si no la han visto, 2 mujeres y un hombre para que... dos autistas y una lista. Yo soy en la lista. Ajá. Bueno, pero antes de eso, perdón, lo que decíamos de las personas, me sorprendió tanto que fui a comprar el regalo del 10 de mayo para mi mamá y estaba pagando y estaba el chavo y antes de irme me dijo, es que en verdad me sorprende que eres muy amable. Y yo pensé, no soy muy amable, simplemente soy amable. Entonces, qué frustración el pensar que lo que debería de ser normal, lo que debería de ser cordial, de hola, ¿cómo estás? Ay, no te preocupes, sí, me espero. Ay, muchas gracias, oye, perdón, estaba muy distraída. Se tome como eres muy amable en vez de ser lo cotidiano. Bueno, pues nos pasó con un jardinero o patrullero, no me acuerdo, que le dijimos buenas tardes Un patrullero. y hasta sacó la cabeza para contestarnos. Sí, porque se siguió la patrulla y de repente, buenas La noches. gente los maltrata de una manera Sí. impresionante, entonces no es justo y es una manera también de deprivación. Y si existe algo en México es una discriminación impresionante. Y la discriminación nos lleva a la deprivación, porque entonces como sociedad consideras, como la sociedad que discriminas, ese grupo social, considera que los otros no deberían de, porque son menos que ellos. Por lo Y tanto, viene a la partir de deprivación. hoy vas a ser Lady Alista. Lady deprivación cultural. Puede ser, porque les abro mi corazón, es un tema que me enoja mucho, me frustra de sobremanera y todo lo que es relacionado al desarrollo de los niños me apasiona locamente. Entonces sí es un rollo, es un tema para mí, que lo toque mi familia y digan que si les das un comunicador a los niños, el comunicador es, por ejemplo, un cuadro que tenga pictogramas o una tableta. Es un medio de comunicación. Ajá, que digan que vas a hacer al niño inútil porque si no lo tiene, va a depender de él. Pues sí, si no está teniendo la habilidad verbal o no quiere expresarse verbalmente, ¿por qué lo vas a privar Pero se está de hablar? comunicando. Exacto, pero para ellos es hacerlos inútiles, igual que a los sordos, porque entonces no les enseñas señas porque los vuelves inútiles porque no se van a comunicar con los demás. Mira, Y por bueno, desgracia, dentro de nuestra sociedad neurodiversa, hay mucha gente que cree que porque su hijo nació bien nunca va a tener un problema de cognición. ay, y lo peor es Si que te atropellan, si te caes, si hay 1000 maneras en que puedes tener un problema de cognición. La niña del News Divine que quedó, sí, me parece que cuadraplégica y con daño, falta de oxigenación. sin daño neurológico. Imagínate de una niña bien que iba a un antro a pasársela bien, terminó en una cama. Sí, y vuelvo a lo mismo. Muchas de esas personas dicen es que mis hijos están sanos y tú los ves y dices, pero si socialmente no das una. O sea, nunca hay que dar las cosas por hecho y por sentados. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, para ir cerrando este programa, Sí, porque ya es la hora del vampiro. ¿a qué hora? Digo, ¿a qué hora? No. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Pues habíamos quedado que tú ibas a hablar ya de lo tuyo, ¿no? Si me lo permiten y están de acuerdo, me gustaría hablar sobre el autismo, dar ahí un contexto medio rápido y justamente como para muchas personas el autismo es una enfermedad rara que le dan un tratamiento Pero sobre erróneo. todo me gustaría que dieras los puntos rojos para que los papás que no saben que su hijo puede tener autismo, Ser autista, porque no es una enfermedad. permítame,
Ay, no, en serio. No, yo lo sé, pero estaba intentando que fueras empática y que ayudaras a los papás, pero ya vi que no lo logré. Es que no es ser empática. Si yo desde un principio le doy la connotación de que es una enfermedad, de que tiene... Nunca que te dije enfermedad, pero te dije dijiste dar los tiene. puntos rojos. Sí, claro, yo le doy los puntos rojos, pero vuelvo a lo mismo, al decir tiene, le das la connotación de que lo puede dejar de tener y porque quieres dejar que la persona se quite la esencia. Estoy dando mi punto del por qué Perdón, yo queridos no lo digo. porfirinautas, pero bueno. Ser autista. Ya, perdón. Ya me quitaré el tapón la próxima semana. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este octavo podcast. ¡Sí! Y esperemos que sea de su interés. Y si quieren proponernos temas para poder platicar, adelante por favor. Uy, y una anécdota rápida antes de irnos porque se me hizo muy chistoso. Ayer nos iban a hacer favor de regalarnos unos boletos de Mijares y pues mi papá, mi Q ayer estuvo muy mal, estuvo inconsciente todo el día y hoy también estuvo inconsciente la mayor parte del día, se paró nada más para grabar el podcast a la hora del vampiro y me marca la señorita que me iba a hacer favor de regalárnoslo y me dice, oye, pero no sé qué, unos boletos, 2 para que vayas, no sé qué. Y le digo, ay, no me lo vas a creer, pero es que mi papá está en una crisis muy fuerte y pues no podemos ir porque yo soy su cuidadora primaria. Bueno, vente tú con tu mamá y la festejas y no sé qué. Le digo, tampoco puedo ir con mi mamá porque mi mamá está cuidando a mi tío que tiene cáncer cerebral y está en etapa terminal. Y me hace... Y le dije, sí, yo sé, parece chiste, pero esa anécdota. Me dice, ay, pobrecitos de ustedes. Entonces, me pareció muy graciosa comentarla. Y yo quiero agradecer entrañablemente a Manuel Mijares, el que haya accedido a que lo entreviste. Yo les aviso cuándo va a ser, igual que a Macario Esquetino, que a Milo Sánchez. No quiero quemar a las personas que... No, no las quemes, te lo imploro. Pero de veras, no sé cómo darle las gracias. Muchísimas gracias por todo Ni a su ellos ni a cariño. ustedes, porque de veras no me lo merezco y se los agradezco mucho. Te mereces todo el amor y yo les agradezco como hija del porfírico no honorario todo su amor, apoyo, que por fin empezamos a monetizar y yo sé que aunque no se los decimos mucho, son la fuerza que a veces necesita mi Q porque les insisto, todo el día estuvo dormido y está aquí en la hora del vampiro para poder compartir con ustedes. Y yo le había dicho que ya no grabáramos el podcast porque no se sentía bien. Y él fue el que me despertó y me pidió que lo hiciéramos. Entonces, no te puedo dejar de agradecerles que me permitan tener estos 42 minutos de platicar con él como no pude en todo el día. Y les leemos todos sus mensajes y les estamos muy agradecidos. Gracias. Que pasen una excelente semana, queridos porfirinautas. Cuídense mucho. Paz.